Buen día, saludos a la audiencia también. Gracias por la atención, doctor. Justamente estamos hablando del fantasma de la inflación y todo lo que significaría para la lucha contra la pobreza en el país. ¿Cuál es su análisis, doctor, de esta situación? Y que la inflación es el impuesto más injusto que hay, porque le cobran a uno hasta cuando uno duerme. Ya. O sea, la inflación simplemente está corrompiendo el poder adquisitivo o la capacidad de compra de cada ciudadano, en la medida en que nos sacan el poder de cancelación de los billetes y monedas. Eso quiere decir, si antes yo podía con el billete de 10.000, por ejemplo, comprar determinados artículos, si hay inflación y probablemente me saquen de eso el 10%, con lo cual ya mi billete de 10.000 no vale realmente 10.000, sino vale ya solamente 9.000. Por eso se dice que es como un impuesto invisible, porque le están sacando a uno poder de compra sin que la gente se dé cuenta. Y es muy injusto desde todo punto de vista, no solamente porque le sacan a uno dinero sin que uno se dé cuenta, sino porque las clases más perjudicadas son las clases pobres. La gente que está desempleada y que si tiene suerte tiene unos pocos ahorros, ¿verdad? O la gente que está subempleada, es decir, que trabaja solamente unos días al mes o unos pocos meses al año. Esa gente tiene ciertamente algunos ingresos, pero son poquísimos. Bueno, esos ingresos tienen cada vez menos poder de compra si es que hay inflación. Por eso es que es contundente en economía que la inflación es la que más perjudica a los estratos pobres, porque no tienen forma de defenderse. Doctor, pero ¿por qué se produce esta inflación en el Paraguay? ¿Cuáles son las causas? Las causas son que se emite dinero en mayor cantidad que lo que la producción diaria, mensual, anual permite. Tiene que haber una correlación entre lo que se produce y la cantidad de dinero que circula. Si hay mayor cantidad de dinero que circula en comparación con la producción y se produce inflación. ¿Pero le hace falta eso al Estado paraguayo, hacer eso, sabiendo que la economía y la macroeconomía está subiendo, doctor? En el caso de Paraguay, nosotros tenemos el privilegio de decir que estamos en un país de tradicional baja inflación. O sea, en Paraguay realmente no se produce el escándalo que se produce hoy en día en Venezuela, en el país en el que la inflación ya ronda el 30%. Tampoco nos ocurre a nosotros lo que está pasando ahora en la Argentina, que el gobierno dice que la inflación es solamente 10%, pero realmente es 30% y eso se sabe. Cuando la inflación es muy alta, por ejemplo 30%, eso significa que si uno tenía antes 100.000 guaraníes en el bolsillo, al venir la inflación de 30% ya tiene solamente 70.000. O sea, le han sacado a uno 30.000. Y eso no ocurre en Paraguay, afortunadamente. Nosotros tenemos al año una inflación del 5% más o menos. 5% es también digno de reducir aún más, ¿verdad? Pero 5% es poco en comparación con lo que se vive en otros países. Y aparte de eso, nosotros siempre hemos tenido, ya desde los años 1950, ya desde mediados del siglo pasado, hemos tenido siempre tradición de baja inflación. Así que desde ese punto de vista tenemos una suerte relativa. Los problemas graves de Paraguay son el subempleo, que afecta al 20% de la población, y el desempleo, que afecta al 5 o al 6% de la población. El desempleo quiere decir que la gente no trabaja, que no tiene ingresos. Y el subempleo quiere decir que trabaja un poco y por eso tiene solamente pocos ingresos, ¿verdad? Por eso digo, si vamos a concentrarnos en los problemas graves del país, tenemos que hablar de cómo superar la pobreza extrema. Porque veo ahí que algún diario habla de que en épocas de bonanza económica se reduce la pobreza. Bueno, la pobreza en términos generales se reduce sí porque los que saben hacer cosas como los carpinteros, los electricistas, los plomeros, los que saben construir una muralla o incluso una casa, esa gente nunca tiene problemas porque siempre van a tener trabajo. El problema de la clase pobre está cuando literalmente no saben hacer nada. Eso se encuentra en la pobreza extrema o se llama también miseria.
esa gente no tiene lo suficiente ni siquiera para comer diariamente. Y hay 1.200.000 personas en esa situación en Paraguay. Y esa cantidad de gente no se reduce ni siquiera en épocas de auge económico. Claro, claro, economista. Y esta lucha que está planteando el gobierno del presidente Cartes, ¿está bien encaminada? ¿Cómo ves lo que propone? ¿De qué lucha hablamos? Contra la pobreza, que dice él. Contra la pobreza extrema. Ajá. Contra la pobreza extrema yo no veo ningún plan de acción todavía, salvo esa transferencia monetaria condicionada que inició ya Nicanor y que consiste en hacer llegar a los hogares muy pobres una suma muy pequeña de dinero para evitar que simplemente se mueran de hambre, ¿verdad? Generalmente les llega 250.000 por hogar y por mes, pero como el hogar tiene a veces en promedio 5 personas y 250.000 por mes, 5 personas casi no pueden comer con eso, ¿no? Claro. Eso es algo así como evitar que se mueran de hambre. Pero una lucha contra la pobreza que consista en una creación sistemática de puestos de trabajo, también para mano de obra no calificada, yo no la conozco todavía. ¿Y esa sería la respuesta para esta situación que vive el país? Sí, lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo para la gente que sabe hacer muy poco o que no sabe hacer nada, porque no sabe hacer nada simplemente porque nunca ha tenido ocasión de aprender nada. Esa gente que está en la miseria no tiene dinero para comer, tampoco va a tener dinero para ir a adiestrarse a algún taller o a entrar en la escuela, ¿verdad? Y ahí está el problema. Hay que empezar a distinguir, nosotros que somos comunicadores sociales, entre la pobreza así de sencilla, así de grande, y la pobreza extrema. La pobreza extrema es la que no se reduce. Ya. Se habla de que la pobreza, no la extrema, sino la pobreza está, la gente va saliendo de ella. ¿Es cierto eso? Sí, hay los estratos superiores de la clase baja, o sea, esos estratos que están cerca de la clase media, esos estratos se benefician con el crecimiento económico porque empiezan a tener trabajo. Es la gente que sabe hacer algo, ¿verdad? Y al tener trabajo tienen ingresos y con eso pueden pasar a la clase media. Evidentemente ha ocurrido eso en Paraguay en los últimos 10 o 15 años. Una parte de la población ha pasado a la clase media. Esa es una buena noticia siempre. Pero por eso mismo es que hay que distinguir la lucha contra la pobreza de la lucha contra la pobreza extrema. Claro. Bueno, y tenemos que acostumbrarnos a hablar en esos términos, ¿no? Interesante economista. Bueno, gracias por esta entrevista, por su opinión y también por estar siempre dispuesto a hablar con Misión FM. Muy amable. Ha sido un gusto.